mi nombre es Angie Vargas y voy a responder las respectivas preguntas en torno a la materia de teoría de la organización y regímenes territoriales del profesor Nicolás Villa. Respecto a la primera pregunta, ¿cuál es la función del gasto público como agente reductor de la desigualdad tanto en Colombia como en el escenario internacional? Entonces, bueno, al tomar al gasto público como un agente que combate la desigualdad, sería importante reconocer que su primera función y su primer paso es descentralizar el gasto público, es decir, situar e identificar los territorios en Colombia que necesitan de ese gasto público. De este modo, hacer que las políticas públicas no sean solamente locales, sino de Estado. Esto va a generar que las mismas tengan una mayor atención y un mejor desarrollo y continuidad de los proyectos o procesos que se gesten a través de estas políticas y a través o por medio de el gasto público que se le otorga a los territorios. Adicionalmente, ya en el escenario internacional, que sin embargo no deja de lado, digamos que este contexto local o este contexto colombiano, es importante tener presente que los objetivos de desarrollo sostenible presentes deben estar presentes en el gasto público. Digamos que esto de por sí ya debería ser de esta manera, pero en muchas ocasiones esto no se cumple. Adicionalmente, es importante reconocer que a pesar de que hay que cumplir con unos parámetros que sean a nivel internacional respecto a ciertas políticas públicas, como lo podría ser un ejemplo, las políticas que se han gestado debido a la pandemia por una crisis de salud pública, son muy importantes de acatar precisamente porque este es un gran ejemplo, porque se trata de una salud pública, de algo que nos integra a todos y a todas. Es un problema a nivel internacional, pero sin embargo este no puede ser tratado de la misma manera en todos los contextos. Por eso es importante acatar y digamos que ejecutar los parámetros que se están dando a nivel internacional, pero darles y situarlos, mejor dicho, en el contexto. Es decir, que no estén, digamos que, desfocalizados o descontextualizados con respecto a cómo se está manejando la salud pública en el país. Ya que pues digamos que esto podría generar como un mal uso o un uso basado en, en el desconocimiento de cómo son los procesos. Entonces eso es bastante importante en ese sentido, que digamos daría una función al gasto público no solamente en un contexto específico, en este caso Colombia, sino hablando digamos en un sentido internacional. Bueno, respecto a la siguiente pregunta, que es, ¿qué deben hacer las instituciones y demás agentes públicos a cargo de dicha tarea para lograr, mediante políticas públicas, resultados eficaces y duraderos para combatir la desigualdad? Entonces, digamos que la idea principal que tengo respecto a esta pregunta es que se debe tener un mayor, digamos que, seguimiento respecto a las políticas públicas que se gestan en los territorios. Entonces debe ser un proceso previo, actual y futuro de los procesos que se gestan en base a al gasto público. Esto se puede hacer por medio del aumento de la participación o representación de veedurías ciudadanas dentro de las instituciones o los espacios políticos. Digamos que esto debe ser no solamente en contextos locales, sino también en los contextos internacionales, para reconocer de qué manera se están llevando los procesos y digamos que también tomar ideas o modelos que puedan digamos que ayudar al territorio específico en el que uno se encuentre o a los contextos locales. Digamos que es todo esto digamos con el fin de garantizar una correcta implementación y evaluación de las políticas públicas, ya que en muchas ocasiones se gestan o se proponen una serie de proyectos
o iniciativas que no tienen un correcto seguimiento, y es por eso que digamos las políticas públicas o no tienen una buena acogida o no tienen un buen desarrollo o simplemente no se realizan. Esto combate a la desigualdad, ya que la implementación de proyectos pertinentes en los territorios genera en realidad una serie de resultados y no se queda solamente, digamos, en la idea o en medio de la ejecución o en un error que ocurre en ya la ejecución del proyecto, sino que esto ayuda a que en verdad se gesten estos proyectos o estas iniciativas o estas ideas, lo cual genera en realidad un cambio o un apoyo o una contribución a las comunidades o territorios que necesitan de ello. Además, esto ayuda a que también el gasto público sea usado adecuadamente y digamos que combate un poco con todos los temas que se ven muy presentes en el territorio colombiano, como lo son la corrupción. Un ejemplo, digamos, de esto mal manejo del gasto público en el país podría ser Hidroituango, la carretera de el Humedal de los Andes en Chía, entre otros muchos ejemplos que muestran cómo la falta de veeduría y de seguimiento de estos procesos ocasiona que el gasto público al final solamente se pierda y en realidad pues no tenga el impacto que debería tener respecto a la desigualdad. Entonces creo que esa es la idea fundamental que tengo sobre esta pregunta, y esto sería todo.